Bueno, pues esta lección se trata de que aprendan los parámetros básicos de iluminación. La iluminación normalmente no tiene mucho relación, no tiene mucho que ver con las unidades, pero es bueno explicar en qué unidades estoy trabajando. Customize Unit Setup, y estoy trabajando en metros, y el sistema de unidades es en centímetros. Entonces simplemente es lo que está desplegando, metros, y acá dentro hay centímetros. Lo que hice es una escena que, pues, es una caja que de origen tiene 6 por 6 y 3 metros de alto, por si les interesa para las dimensiones. Acá atrás tengo una geometría que funge como un vidrio, que tiene solamente 1 centímetro de espesor. Más adelante les diré por qué puede hacer que varíe. Y unas cajitas aquí que pueden ayudarnos para generar sombras. Esto es una clase introductoria, entonces la intención es, por ejemplo, si yo tengo una caja y voy a hacer pruebas de iluminación, sería bueno que acomodáramos una cámara. Este es el menú de Corona. Si no lo tienen desplegado, simplemente le dan clic derecho a un espacio aquí en blanco, un espacio sin botones, y aquí está el parámetro del menú de Corona que trae por default, que es el Corona Toolbar. Entonces simplemente esta la doquean en algún lugar, la acomodan y la anclan en esa parte. Y aquí las primeras dos opciones trae cámara, crear una cámara, y este es crear una cámara a partir de la vista. Entonces, si yo estoy en esta vista, me gusta esta vista porque aquí puedo ver todas las cajas. Veo la caja de atrás, la caja de adelante y estas dos, que ahorita para el ejercicio va a ser bueno. Entonces voy a crear una cámara a partir de esta vista. Entonces ahí está la cámara. eh, si yo le doy P de perspectiva o le cambio aquí en el primer corchete entre una cámara y otra, me puedo mover. Van a notar que cuando yo estoy adentro de una cámara, yo no le puedo dar Shift y al scroll para orbitar. Si yo quiero orbitar, tendría que salirme a perspectiva y poder moverme. Y aquí está la cámara dibujada. Si yo muevo la cámara para arriba o para abajo, se va a cambiar el ángulo de visión. Yo aquí tengo preparado dos viewports. En de este lado, quiero que veamos la cámara. Entonces le voy a dar, me voy a cambiar a la cámara uno, la corona cámara uno. Y acá en este lado quiero verlo en perspectiva. ¿Sí? Voy a crear otra cámara. Ahora la voy a crear por el otro método de acá. Simplemente voy a poner una cámara de este lado, voy a acomodarla. Si yo me cambio esa cámara a la cámara 2, pues voy a estar viendo la otra camarita. Y con estos botones, estos de aquí, está el dolly, que puedo hacerle para atrás, para adelante la cámara, o simplemente podría agarrar este viewport y moverlo para adelante, para atrás. Es lo mismo. Está el walkthrough, que es igual, es un movimiento del pivote. Perdón, voy a ponerme en este viewport y le voy a dar clic al monito, que está aquí, y puedo voltear para arriba, que sería lo mismo que mover el pivote con la herramienta mover. Acá está, mover el pivote. ¿Sí? Entonces ya tengo dos cámaras básicas. Ahí está. La primera, la segunda, la cámara uno, la cámara 2. Ahora vamos a ver un poquito de materiales. Quiero ponerle unos materiales de los más básicos para que pueda utilizar la escena. Voy a mover un poquito nada más la cámara así para ver las tres cajas. Es todo. Eh, el chiste de esto es ponerle materiales sumamente básicos a la escena. Voy a ponerle un material blanco. ¿Cómo se aplica un material? Abro el Material Editor o le doy a la letra M. El Material Editor que se va a desplegar es el Slate Material Editor. Voy a utilizar materiales de Corona. Entonces, si minimizamos, aquí vemos materiales, mapas. Son los más importantes. Ahorita no vamos a hablar de sin materias ni los sample slots o de los controllers. Estos dos son los más importantes porque aquí están los materiales de Corona y los mapas que usaremos para crear nuestros materiales. Los mapas es como las texturas, pero Max incluye unos paquetes, Max, Corona, V-Ray incluso, incluyen unos paquetes de mapas procedurales. Los mapas procedurales son como texturas que reaccionan con parámetros. Entonces, si yo muevo algún parámetro, se cambia de color
o se cambia de escala, o se cambia de forma. Ya lo veremos más adelante, hay parámetros de ruido, no auditivo, ruido visual, con el que podemos crear ondas de agua o movimientos, o algún mapa que hace tiles como si fuera pues un piso. El que vamos a usar ahorita, porque esto es básico, es el Corona Physical Material, que es el primerito. Es un material que por default viene blanco. La manera de aplicar un material es, cabe aclarar, cabe mencionar que el Material Editor, el Slate Material Editor, es muy grande. Entonces, cuando se usa el Material Editor, el grande, se recomienda tener una pantalla secundaria, porque esto se movería o se vería mejor en una pantalla completa a tenerlo aquí en pequeño. También se puede simplemente usar el otro, que es el Compact Material Editor, que es más compacto, pero en mi experiencia es un poco más difícil el ubicar estas opciones, estos parámetros en un editor tan compacto. Entonces, modos, Slate Material Editor, y la manera de aplicarlos es, seleccionas el objeto al que quieres aplicar y hay varias formas. Con el botoncito que está aquí, que simplemente si le damos clic es aplicar el material a la selección, ¿sí? Aquí le acabo de aplicar el material. Si se ve medio transparente o algo, nada más vuelvo a le dar aquí estándar y se arregla. Es una cuestión ahí que viene de la edición de este año del 3D Max que me ha pasado, o no sé si sean de las capas de personalización que tengo en el programa, pero de esa manera se resuelve. Aquí podemos ver en performance que vemos todo como si tuviéramos un material blanco, pero omite el material, y aquí estamos en estándar, y el que no les recomiendo utilizar ahorita es el High Quality, porque lo único que va a hacer va a simular las sombras, y eso va a ser un poquito más pesado para el programa. Si estuviéramos trabajando con modelado de piezas o de muebles, podría ser un modo de visualización, pero cuando vamos a trabajar con arquitectura, es recomendable trabajar con estándar. Y aquí tenemos otras opciones como el Default Shading, que es un modo de visualización normal. El Facets, que simplemente aplana un poquito las cosas. Aquí no se nota tanto la diferencia entre los dos, pero ya una vez que tenemos texturas lo van a notar un poco más claro. O cuando tenemos superficies con algún smooth en su geometría, hay una diferencia. Entonces, Flat Color, que se ve como el SketchUp, el Hidden Line, hay varios. El Clay, que se usa mucho, lo usamos mucho cuando trabajamos temas de animación para ver las geometrías y cómo están interactuando. Y pues hay algunos otros. No vamos a profundizar en esto. El chiste es que estén en Default Shading para visualizarlo más cómodamente. Y voy a aplicarle este material a todos esos. También puedo seleccionarlos y simplemente darle clic a este botón y jalarlo hacia acá. Entonces, asignar la selección. Listo. ¿Sí? El chiste es que no nos confundamos. Si tenemos varios materiales, aquí puedo sacar varios más. Darle clic al correcto para aplicar el material a la superficie que sea. Aquí se quedó un objeto sin material. Quiero aplicarle un material de vidrio. La manera de aplicar, aquí miren casualmente lo que pasó. Se borró el material, lo borré por equivocación. No se preocupen si borran un material. Sigue existiendo. ¿Por qué? Porque ya está aplicado sobre la geometría. El material editor lo que hace es un visualizador del material para editar sus parámetros. Entonces, si yo le doy aquí con el gotero, recupero el material y aquí está, para editar. Entonces, a que está aquí atrás, quiero aplicarle un material de vidrio. En los materiales de Corona que están aquí, no van a encontrar el material de vidrio. Encuentran otro tipo de algoritmos, otro tipo de materiales con el que podrían crear el material de vidrio, o un material de metal, o un material de madera, o un material de lo que se les ocurra, hasta de una pantalla, un material con iluminación. Entonces, voy a generar uno nuevo, y la primera manera de crear un vidrio sería con esta opción, un preset. Aquí este segundo material, voy a buscar aquí
un glass, que ya hay aquí, architectural o hay otros, y simplemente lo voy a aplicar acá atrás, ¿sí? Entonces ahí ya está aplicado el material de vidrio, ¿ok? Entonces voy a continuar, voy a dejar hasta aquí el tema de materiales. Esto es muy básico de que dónde está el editor de materiales, cómo se crea un material y cómo se aplica un material. Más adelante, conforme vayamos avanzando en el curso, vamos a ver cada opción que nos ofrece el 3D Max para crear los materiales y que son todos estos renglones que hablan de los canales que tiene el material. Entonces, una vez que ya tenemos la escena creada, vamos ahora a experimentar con la iluminación de una manera muy básica. Esta opción, voy a brincar primero la luz de corona, que es la única que tiene. La segunda luz ya no es una luz artificial, esta es una luz pensada para el sol. Entonces, para el sol o para la luna o para otras cosas que pudieran ustedes necesitar. La diferencia del sol, bien, aquí lo voy a dibujar, clic sostenido, suelto y un clic arriba. Entonces, el sol, aunque lo dibujemos, lo voy a mover como movería cualquier geometría. Aunque lo dibujemos aquí, no quiere decir que estos objetos, la primera caja se va a sobreexponer. El sol puede estar aquí o puede estar hasta acá y es lo mismo. La intensidad de la luz es la misma. No porque estés cerquita del source de la luz, aquí se va a sobreexponer, para nada. Entonces vamos a ver cómo está interactuando este sol en la escena. Para esto, antes de entrar en materia del sol, voy a irme a modificar y le voy a poner añadir Corona Sky al environment, ¿sí? Le voy a decir que sí. ¿Para qué? Para que no nada más salga el sol, sino que tenga un environment, un cielo. Entonces voy a abrir el motor de render, aquí está el motor de render, y voy a darle a renderizar de manera interactiva. Ahorita tengo una versión de Corona 10. Yo creo que en las futuras clases vamos a cambiar a Corona 12, que ahorita ya está ahí. Porque sí hay unos cambios en la interfaz que sería bueno que vieran. Pero básicamente es lo mismo. El modo interactivo es que se esté renderizando. Entonces, si yo aquí me muevo, sigo viendo la escena, pero si me cambio de viewport, veo la otra escena. Quisiera evitar eso para que nos deje trabajar a gusto y que tengamos un viewport para editar y un viewport para ver el render. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Voy a primero hacer que no se queme la escena. Entonces, voy a bajar un poquito aquí en post-production, tone mapping. Voy a bajar la exposición. Y desde aquí ya se empieza a ver bien el render. No necesitas Corona. Es un programa muy, muy amigable para nuevos usuarios, ya que es un programa que te permite rápido adaptarte a un nuevo, a un usuario que viene de V-Ray, por ejemplo, le va a sonar muy intuitivo el migrar a Corona porque estamos reduciendo la cantidad de opciones y si se fijan hasta ahorita no hemos hablado nada de parámetros de render. Vamos a empezar a hablarlo a partir de este punto, pero estos parámetros de render por default que trae Corona nos permiten tener estos resultados. V-Ray ya lo hace en las últimas versiones, pero aún así entran temas de subdivisiones, del tipo de motor de cálculo de iluminación. Aquí no, aquí es directo el trabajar con el motor como está por default y ya nada más al final configuramos un par de cosas para la salida del render en alta. Eh, esto, mm, las computadoras, yo ahorita actualmente estoy trabajando en una laptop, no le exige tanto a la laptop, dependiendo de la cantidad de geometría, pues va a ir cambiando la exigencia, pero la verdad es un programa que te permite llegar a un resultado rápido, sin tanto esfuerzo, tanto conocimiento de configuración. Entonces, ahí estoy bien, lo voy a parar. Si se fijan, ya es una imagen bastante limpia. Corona, como funciona es, continúa renderizando. O sea, si tú le das render y no has hecho ninguna configuración, va a estar renderizando eternamente. Entonces, eso es lo único que tenemos que configurar, el que se detenga en algún punto, o sea, cuando ya consideremos que esté bien. Entonces, una vez que ya veamos bien la escena, voy a detenerlo, voy a cerrar el motor de render. Lo que quiero es que ya no se cambie de viewport. Entonces, para esto voy a abrir el render setup
voy a dar clic en el viewport del lado izquierdo de la pantalla y le voy a dar al botón de bloquear que está aquí. Lo que nos está preguntando es qué vista quieres renderizar, pues la vista de la cámara, ¿sí? Entonces, si aquí yo cambio la vista, se va a cambiar acá. ¿Por qué? Porque más bien lo que le estás diciendo, ¿qué viewport quieres renderizar? Y pues yo quiero el viewport del lado derecho. Entonces, si yo aquí le doy render, fíjense, muy interactivo, se renderiza este viewport. Aún y cuando yo le dé clic acá, voy a minimizar y me mueva el sol, que es precisamente de lo que se trata el ejercicio de ahorita, pues se sigue renderizando este viewport. Entonces, una vez que ya llegamos a este punto, vamos a continuar. Quiero aclarar de que normalmente este ejercicio lo haría colocando el frame buffer, que es esta ventanita que se abre desde este botón como recordatorio en una pantalla secundaria. Ahorita, por trabajar en una sola pantalla, lo voy a hacer en viewport. Normalmente no lo hago, me gusta siempre tener a la mano estas opciones, pero lo voy a hacer en viewport. Entonces, para hacerlo en viewport, aquí le voy a dar clic derecho y le voy a dar que sea Corona Interactive, ¿sí? Voy a iniciar una sesión de Corona Interactive. Aquí me dice que le dé clic derecho para iniciar la sesión, entonces le doy clic y ahí está. Entonces, voy a mover el sol. Como les dije, el sol, no importa si yo lo acerco, incluso lo puedo meter al espacio. Miren, lo voy a meter aquí al espacio y no se sobreexpone. O sea, no es de que de aquí esté saliendo la fuente de iluminación, ni porque lo aleje, el sol tenga una decaída. Miren, aquí está teniendo una decaída porque el sol, cómo funciona, es que si se baja, se convierte de noche porque ahorita está en modo realistic. Este, el sol tiene una característica que se le llama en las luces, que las normales artificiales se llama decay. Quiere decir que la luz va, va a viajar, pero va a ir decayendo cada cierta distancia, al inverso al cuadrado, es una operación matemática, entre más lejos esté el objeto de la fuente de luz, más, más se va a atenuar la luz. Y en el sol no. En el sol no hay decay, no hay un cálculo matemático de caída de la luz. Simplemente lo que le estás especificando al programa es la direccionalidad de la luz, que si la vas a poner cerca o lejos del recurso. Entonces, aquí de lo que se trata este ejercicio es que aprovechen el que tenemos el render acá interactivo, muevan el sol y muevan los parámetros. ¿Qué parámetros tiene el sol? Pues tiene un parámetro de excluir objetos. Por ejemplo, si yo le doy clic a este botón y excluyo este objeto, fíjense cómo ya no le da luz del sol a este objeto. Para quitar la exclusión, es importante que a este botón le den clic y luego lo quiten, porque si le dan clic a otra cosa, también la van a excluir. Entonces, para quitar la exclusión, abren esta ventana, seleccionan los objetos que no quieran excluir y los mueven. Y ahí ya tengo 0 objetos excluidos. Segunda opción, añadir Corona Sky Environment. En dado caso que no estuviera, fíjense que atrás hay como un color cafecito. Ese es el environment. Si me cambio de cámara, voy a cambiarme a la cámara 2, aquí en este botón. Ay, perdón. Le voy a poner stop. Voy a Switch Viewport, aquí está. Voy a cambiar esta cámara 2. Había switch al viewport y luego otra vez voy a iniciar el interactive, Corona Interactive. Clic y ahora estamos acá. Esto que se ve acá azulito es el cielo. ¿Y quién lo puso el cielo? El sol al momento que le dimos este botón. ¿Sí? ¿Dónde se puso? Se puso en este apartado. Si le doy aquí, abro el render setup, escena, y aquí está, Scene Environment, es este. Originalmente puede salir o en blanco o en negro, dependiendo cómo lo tengan configurado, dependiendo la versión del motor de render, pero pues el chiste es que salga un cielo. ¿Por qué? Porque fíjense cómo esta área, si no hay cielo, se ve
completamente amarilla porque sí rebota la luz del sol, que es medio amarilla en esta posición del sol, no se ve oscura, pero cuando prendo el cielo, esta área se ve medio azulada, tiene destellos azules. Son rebotes de la iluminación que está generando el cielo. Si el sol se apagara, o sea, ya desde aquí, de todas maneras se ve azul y se entiende porque hay un environment, un cielo. Ese cielo es un cielo procedural. ¿Por qué es un cielo procedural? Porque si yo bajo el sol, fíjense, lo voy a bajar como a esta parte, lo voy a prender. Ahí. Fíjense cómo el cielo está cambiando tonalidades naranjas. Si yo el cielo lo subo, si yo el sol lo subo, cambia tonalidades azules. Entonces es un cielo procedural. Es a diferencia de un HDRI, que más adelante lo vamos a ver, este cielo reacciona con el sol. La verdad, para interiores es una manera muy útil de trabajar y muy fácil. Entonces, está desde aquí. Si no hubiera cielo y no hay environment, pues la escena se ve negra. Sí. O sin nada. Entonces, si de repente apagamos las dos cosas, lo ponemos en negro aquí y apagamos el sol y de todas maneras hay luz del sol, aguas, porque puede ser que tengan un solecito ahí dibujado en algún lugar y no es bueno tener en la escena varios soles si no tenemos control. O sea, tenemos que ser muy organizados para decir, oye, una sola fuente de luz principal que se va a hacer mi sol en una escena diurna. Bueno, voy a prender otra vez esto y vamos a seguir con las opciones. Las opciones que tiene el sol sería la intensidad. Podría bajar la intensidad, subirla, bajarla. Fíjense cómo ahí muevo la intensidad del sol. Si no sé cuál es el parámetro que estaba por default, con que le dé un clic izquierdo a las flechitas, se cambia a 1 y eso está muy bien. El size lo que hace es mover el tamaño del sol. Ahí tiene como una manera de representarlo del tamaño del sol, pero lo importante es que entiendan lo que está pasando con la escena. Fíjense lo que pasa cuando el sol está en 60, se ve un sol que provoca sombras, pero provoca unas sombras muy difusas, y cuando está en 1, provoca sombras muy marcadas, ¿sí? Este es un recurso sobre todo para simular algún día nublado o simplemente meter iluminación de una manera más suave al escenario. Entonces, quiero que exploren estas opciones, moviendo el sol de un lado a otro, bajándolo y acomodándolo en diferentes posiciones para que vean lo que obtienen con estas opciones. El segundo punto, voy a dejarlo en 1 para que lo veamos así y lo voy a bajar un poquito. Esta parte, pues si lo quito de Realistic y le pongo Direct Input, pues es un sol blanco, o si estuviéramos en otro planeta, pues un sol amarillo, rojo, azul, verde, del color que sea. Se puede del color que sea. Acuérdense que 3D Max y los motores de render tienen que tener toda la flexibilidad posible para generar otros ambientes, otros escenarios, y podríamos usar el sol para simular la luna. Entonces podríamos agarrar un tono celestito, amarillito, rosado o algo para simular algún efecto atmosférico que esté sucediendo afuera de nuestra escena si fuera un interior. Entonces, si yo agarro esto, podría ser a la luz de la luna un escenario, calibrando los colores a mi conveniencia. Entonces, el chiste es que sepan que existe ahí. La otra es que utilice los grados Kelvin. Los grados Kelvin son, pues, simplemente la temperatura de la iluminación en donde podemos hacerla cálida o fría, dependiendo de lo que pongamos. Entonces, si yo le pongo un 3500, pues sería una iluminación cálida. Si le pongo un 6000, sería una iluminación fría. Y así como funcionan las lámparas que compramos para nuestros servicios profesionales, donde elegimos una intensidad o una calidez por los grados Kelvin. El sol se puede ver, si yo lo pongo aquí atrás de la escena, aquí lo voy a poner que se vea ahí en la escena, ahí está el sol, es un puntito. A veces es molesto el observarlo en la escena, sobre todo si te mete un ruido de compositivo. En otras ocasiones te puede dar algo muy interesante como este glare,
pero pues a lo mejor el leer o esto te genera más ruido de lo que te ayuda en la escena. Entonces le podemos ponerle que no sea visible, desmarcando esta casilla. Si tenemos una superficie que refleja, no sé, yo aquí voy a modelar una, una caja y a esta caja le voy a poner un material como de cromo. Aquí voy a hacer un nuevo material y aquí le voy a poner cromo, vamos a chrome. Aquí está un reflejante y le voy a poner material de cromo. Pues quizás en el reflejo no quiero que se aprecie ese sol y se ve todo sobreexpuesto, ¿sí? Sorteando para encontrar la manera de reflejarlo. O sea, aquí lo voy a... ¿sí? Entonces, yo podría apagar la propiedad del sol de que sea visible en los reflejos. ¿Sí? Entonces me cambiaría un poquito la posibilidad de que se vean los reflejos, este, en las refracciones, este, o que genere cáustica. Son estas opciones a marcar que más adelante vamos a ir observando unos casos prácticos donde se vea o no el sol. Básicamente, una de las formas que más trabajamos y más usamos es el Realistic, que genera unos resultados bastante buenos, sobre todo que baja un poco su intensidad cuando se acerca al horizonte y eso hace que sea muy real. El chiste es que ustedes lo, pues ejerciten ahí el moverlo, el cambiar los parámetros. Entonces, voy a dejar la luz un poquito baja, que sería moviendo el sol un poquito para acá, para que se quede como medio oscura la escena. Y voy a usar estas otras luces, que son las luces de corona, que si aquí vemos, hay varias maneras de dibujar la luz, como esfera, como rectángulo, como disco o como cilindro. Entonces primero vamos a hacer una esfera. Voy a modelar aquí una esfera, voy a moverla. Es una manera muy común de modelar, de generar estas luces y les sugiero que no las usen mucho, este, porque pues es una manera incorrecta de iluminar. Normalmente las luces que vemos en los espacios son más bien discos que generan luz hacia abajo. Entonces, aquí, pues la esfera pues tiene los mismos parámetros del Sol, tiene que si está prendido o apagada, tiene la intensidad más fuerte, más baja, tiene los grados Kelvin para moverlo a fría o a cálida, dependiendo de dónde lo acomoden, o ponerle un color en específico, ¿sí? Para la luz. Le puedes poner un text map, que yo podría utilizar una imagen de internet y ponerla aquí crear una imagen con varios colores en Photoshop y que me genere una luz basada en eso. Eh, Normalmente lo más cómodo es utilizar los grados Kelvin para trabajar con la iluminación y siempre podemos cambiar de forma la esfera o la luz más bien de esfera a rectángulo. Sí, aquí está el rectangulito. Sí, voy a rotarlo para que lo vean, lo aprecien. O podría ser un disco, que es lo que normalmente usamos para los spots. O podría ser un cilindro, ¿sí? Pero dependiendo cómo sea esa forma, es la forma que emite la luz. Entonces aquí estamos como cilindro, entonces está emitiendo en torno radial, no para arriba, no abajo, pero pues aquí tiene un radio, una cantidad de alto, unos segmentos, pero si nos cambiamos a la esfera, pues tenemos un radio, tenemos una cantidad de segmentos que van a hacer más definida la forma en que ilumina. Miren aquí, cuando lo bajo a 3 se convierte en una superficie como poligonal que va a hacer que se vea un poquito más direccionada la luz. Eh, si pongo en un disco, si tiene muy poquitos segmentos, se ve como un triángulo de luz.
Si le aumento, pues tiene más segmentos, se convierte en un disco más suave. Eh, Esto simplemente es para visualizar en el viewport, para verlo transparente. Sobre todo si nosotros mezcláramos, pusiéramos, por ejemplo, voy a poner una Corona Light, también desde aquí se pueden dibujar. Es lo mismo que de acá. Entonces, aquí está una Corona Light y voy a hacer un rectángulo. Voy a darle autogrid y voy a dibujarlo aquí en esta superficie de ventana. La ventaja que tengo con esta luz, que lo voy a mover un poquito para atrás, es que este botón de viewport es para que se vea en forma blanca o la vea transparente y me deje ver lo que hay aquí adentro. ¿Sí? Simplemente aquí vas a ajustar la luz, funciona igualito. Todas las luces funcionan de esta manera, como con intensidad. Hay varios algoritmos. El que les recomiendo usar ahorita es el default. Podrían utilizar los lúmenes, podrían utilizar las candelas, los luxes, si tienen la medida o el dato. Eh, si hacen todo físicamente correcto, pues es muy útil ponerle los lúmenes que vienen en la cajita o en la especificación de la luminaria que les gustaría integrar. Como yo estoy trabajando en un tema meramente de visualización, prefiero trabajar la FAO y ya tengo algunos parámetros. Y en lúmenes sé que me van a dar números muy altos, entonces son muchos ceros y se me hace un poquito impráctico, pero ya sería de opción de gustos. El otro punto que tenemos es lo mismo que el sol, verlo visible. ¿Por qué aún y cuando le desmarqué visible sigo viendo la luz en el render? ¿A qué creen que se deba? Esto es porque si yo tengo un vidrio, o sea, la cámara está en este punto, tengo el vidrio aquí atravesado y tengo la luz. Entonces, en realidad yo lo que estoy viendo es el vidrio y detrás la luz. Entonces, ahí es donde va a ser mucho más claro para ustedes. Visible en los reflejos, ahí no. Visible en las refracciones, ahí no. Entonces, yo puedo dejarlo solamente en donde lo necesito. O sea, yo le puedo marcar visible, pero si se atraviesa un reflejo, miren, aquí lo voy a mover para arriba. Sí lo veo directamente, pero no lo veo a través de la ventana. Y eso que a través de la ventana sí se ve toda una línea. Entonces, eso son las funciones que tiene estas opciones. Estas opciones vamos a usarlas de manera estratégica para ponerlas en donde las necesitemos. Muchas veces necesitamos que salga una luz, pero que no esté. Los fotógrafos en la vida real utilizan mucho estos recursos para iluminar un mueble, toman la foto y lo quitan la luz, el flash, y luego vuelven a tomar la foto y van mezclando. Entonces, para eso son estos parámetros. Y los CIEs los vamos a estar viendo más adelante en una clase más avanzada de iluminación. Este simplemente es un pequeño repaso donde ustedes van a poder conocer cada uno de los parámetros de la luz, los tipos y formas de las mismas. Falta un punto que se vuelve muy útil aquí. Voy a borrar la luz de atrás. Voy a agarrar el disco y me voy a asegurar de que se note. Entonces voy a poner el disco aquí y lo voy a pegar al muro. Voy a moverlo para arriba. Sí, voy a acomodarlo cerquita de la losa. Aquí está. Entonces, el parámetro es el de direccionalidad. La ventaja es que lo dibujé bastante grande y tiene buena intensidad, la luz. Entonces, eso me va a permitir, aquí puedo hacerle un poquito más largos los rayos que se ven ahí o más chiquitos si me estorban, ¿sí? Estos rayos me van a permitir ver cuando modifique la direccionalidad de la luz. Entonces, aquí podemos ver unas más cerrado, que la direccionalidad se cerró, o un más abierto porque la direccionalidad está completamente a los 180 grados repartiendo la iluminación. Si lo pongo a 1, pues la luz simplemente es una línea que va a viajar desde el punto de la luminaria hasta el piso. Y va a viajar con mucha intensidad, a diferencia que si lo cambiamos a todo abierto, y miren aquí no genera ese efecto. Entonces, sería que jueguen con estos parámetros, que jueguen con las dimensiones. Este parámetro es
radio. Entonces, si tenemos un spot de 10 centímetros, el valor que le vamos a poner aquí son 5 centímetros, 0.05 metros, para ver ese spot de 10 centímetros. Es un radio, es un diámetro. Entonces, una vez que conocemos esto, podemos ya empezar a intuir que el hacer la iluminación muchas veces va a implicar clonar estas luces, clonarlas como instancia. Se voy a copiar aquí unas cuantas, borrar esta última, si me pasé. Y al editar una, me va a permitir editar las demás. Al editar la direccionalidad, me va a permitir hacer algunos ejercicios de esta manera. Y el objetivo es que puedan generar esto, ¿sí? Una escena donde podamos seguir poniendo en práctica los temas de iluminación. Vamos a hacer este ejercicio. Esta es la imagen necesaria. Pueden darle para atrás a generar las cámaras, el sol, ponerle los materiales, crear estas luces de 5 centímetros ahí repartidas en la escena. O sea, este es el punto de partida de lo que vamos a hacer más adelante. Entonces, hasta aquí voy a dejar la grabación. La idea es que lleguen a este punto y vamos a continuar con los ejercicios. ¿Ok?